Bienvenidos a otro episodio de su podcast El Otro Negocio. Hoy tenemos un tema clave para cualquier empresa que quiera mantenerse competitiva y eficiente: las estrategias de capacitación laboral. Vamos a explorar cómo las empresas pueden diseñar, implementar y optimizar programas de capacitación que no solo desarrollen las habilidades de sus empleados, sino que también impulsen la productividad y la satisfacción laboral. Quédese con nosotros. El Otro Negocio. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Otro Negocio. Muchísimas gracias por estar aquí. Eso, todo bien. ¿Qué tal? Ronald Zamora por acá. Esteban Cairoli. Esteban Gamboa por acá para saludarles de vuelta en El Otro Negocio. Bienvenidos a todos, ¿verdad? Que nos escuchan en casa, en sus trabajos. Saben que nos pueden encontrar en redes sociales. Estamos en Apple Podcasts, estamos en Spotify, estamos en Audible, estamos en todas las plataformas. RSS, TikTok. Bueno, estamos trabajando bastante en TikTok. Próximamente saldremos, nos daremos a conocer un poquito por ahí. No se pierdan Así que... el TikTok ahora que está de moda, el de Deadpool, que lo hicimos ahí, lo tienen. Vamos a estar bailando los tres. No es cierto. Bueno, no lo creo. Este es otro negocio. pero sí, estamos ya planeando en algún momento hacer un en vivo, ¿verdad? Para compartir con todos los que nos escuchan y que siguen el podcast y hablar un poquito de cómo ha sido la experiencia y de estos temas también un poquito más de cerca con todos, ¿verdad? Y este tema que traemos hoy a la palestra del Otro Negocio es nada más y nada menos de la importancia de la capacitación empresarial, un tema que nos han pedido a través del correo electrónico info@cre8cr.com. Nos lo han pedido específicamente porque la gente se pasa preguntando, mire, ¿qué pasa con las capacitaciones en las empresas? ¿Por qué no son tan seguidas? ¿O por qué hay empresas que seleccionan así como con pinzas el tipo de capacitación que dan? O no dan capacitación. O simplemente no dan capacitación. ¿Cómo tiene una empresa que desarrollar esas capacitaciones? ¿Qué requerimientos tiene? Incluso desde la parte educativa y la parte legal. Y que no solo son capacitaciones para los puestos específicos, digamos, o para realizar las actividades o las tareas, sino también capacitación en otras áreas que pueden ayudar a los empleados a desarrollarse como personas, como profesionales. De todas esas capacitaciones es lo que les vamos a compartir. Y me voy a permitir, porque este episodio tal vez sale cerca del Día de las Madres. Sí. Entonces me voy a permitir, con el permiso de estos dos compañeros, saludar a todas las mamás. Un aplauso a todas las mamás. Primero de Costa Rica y después del mundo donde nos escuchen. En Costa Rica se celebra el 15 de agosto el Día de las Madres. Así es que gracias a mi madre por tenerme aquí y muchas felicidades a todas las mamás de todos ustedes. Sí, a las mamás de todos y esa encomiable labor, ¿verdad? Que realizan día con día, las trabajadoras, las que tienen familia también, todas esas madres. Esa gran empresa que es que salen a hacer grandes los países, a sus familias, ¿verdad? Entonces, abrazo fuerte para todos. Finanzas, ingeniería, comunicación, legislación y estrategia. Estás escuchando El Otro Negocio. Así es. Súper bien. Y entramos en materia. Claro, entonces. Cuando nos recomendaron este tema el tema de capacitación, caímos en cuenta, ¿verdad? Que hablábamos ahí detrás de cámaras, que cómo no habíamos hablado a fondo de esto, ¿verdad? Claro, sí, nadie nos capacitó para hablar de capacitación. Sí, hemos tratado también de los temas, hemos hablado mucho de la salud en general, ¿verdad? A la hora del tema laboral. Tuvimos muy buen feedback con el testimonio, ¿verdad? De Luis Mena, que estuvo por acá, ¿verdad? Sí. Mucha gente se ha identificado con ese testimonio. Entonces, creo que también el trabajo que estamos tratando de hacer de concientización, ¿verdad? Hacia todos en general, para que todo eso que conversamos aquí, experiencias de trabajo o que tratamos de ahondar un poquito más en la parte profesional, es para que usted pueda llevarlo también a su vida cotidiana y trate de implementar las dinámicas y tratar de tener mejor ambiente en general y en su vida, ¿verdad? Claro. Sí, la capacitación es un tema fundamental. Creo que se dice que las empresas que invierten en capacitación suben su productividad por lo menos en un 20% de entrada, ¿verdad? Yo en un momento de mi vida lo veía como un incentivo. Yo decía, qué bien entrar a una empresa y que me capaciten. O sea, yo decía, qué chiva buscar un trabajo y que ahí me capaciten, ¿verdad? Porque yo tal vez decía, yo puedo desarrollar el trabajo, pero siento que me hacen falta
algunas habilidades en ciertas cosas. Si me diera la empresa la oportunidad o si ellos me apoyaran en esa parte, yo seguramente les daría el 300 o 400%, ¿verdad? Que uno lo racionaliza, ¿verdad? Y es como, bueno, en algún momento que habíamos hablado del tema de calidad. Exagerando el 300, 400, es imposible, pero... el tema de calidad... Ya vamos a ver un número que se acerca a eso. ¿En serio? Muy interesante. Que hemos hablado del tema de calidad, antes se creía que era un gasto, ¿verdad? Uh-huh. Era un gasto el gastar, valga la redundancia, en calidad. Pero después, conforme fue pasando el tiempo, vieron que no. Vieron que más bien era invertir en calidad, era a largo plazo una inversión. Está pasando o ha pasado parecido con la capacitación. Primero se pensaba que era un gasto y ahora se piensa que es una inversión para motivar, para retener talento, para otras partes de la empresa, que eso sube tu productividad. En el otro negocio, la situación de la semana. El otro negocio. Bienvenidos a su programa favorito de la tarde, Capacitando con Respuestas, donde los empleados responden, los jefes preguntan y se preguntan sobre los empleados. Y todos intentan no dormirse en el proceso. Hoy tenemos un tema muy especial: capacitación empresarial, o lo que es lo mismo, siempre se ha hecho así porque así. ¿Listos para aprender? Vamos con la primera pregunta. Para contabilidad nos preguntan: ¿cuándo estará lista la automatización del manual de cobros y quién será el responsable? La pregunta la responde Martita, encargada de contabilidad. Escuchemos la respuesta. El manual hecho por Manuel, o sea, el manual de Manuel será manual y no digital. Es decir, en cuanto más manuales, menos manuales. Siguiente pregunta. Desde Recursos Humanos nos llega la pregunta: ¿qué pasa si el encargado de bodega se incapacita por psiquiatría por 3 meses? Responde Luis, encargado de planillas. Escuchemos la respuesta. Sería una locura. Última pregunta. Desde el Departamento de Informática nos llega la pregunta: ¿qué hago si olvidé mi contraseña? Responde Luisa, técnico en TI. Escuchemos la respuesta. ¿Olvidaste tu contraseña? ¡Ánimo! Seguro tu contraseña no te ha olvidado. A lo mejor solo está jugando con tus sentimientos. Estás escuchando El Otro Negocio. La capacitación tiene objetivos muy específicos dentro de la empresa, como para alentar o apoyar a los puestos de trabajo que ya existen. Yo no sé si ustedes guardan los títulos de las capacitaciones que llevaron, que les dieron dentro de alguna empresa. Claro. Les cuento una anécdota. En el currículum iban. Sí, muy interesante. Los metía uno en el currículum y decía, bueno, ese título va también. Les cuento, muy interesante. Nosotros dentro de la consultoría solemos enviar los perfiles de los profesionales que van a trabajar en determinado proyecto. Uh-huh. Resulta que, bueno, como hace tiempo no lo hacemos, sabemos que, bueno, el perfil profesional lleva los títulos máximos que tienen los consultores y la experiencia que tienen y cuál es su perfil de desarrollo más adecuado. Resulta que ahora esos títulos ya no se ponen, esos títulos de capacitación interna dentro de las empresas ya ni se toman en cuenta. Básicamente se desechan. En algunos casos son un código QR y usted completa la capacitación y ni certificado le dan. Ajá. Creo también que se ha perdido mucho el valor de la capacitación interna dentro de las empresas. Se ha vuelto como muy en pro del puesto y nada más. Como si esa capacitación no fuera a servir, como bien decía Ronald, para el resto de la vida. Sí, como si no sumara skills que van en tu perfil. Uh-huh. Y de eso se trata este programa, de ver cuáles son las razones para ofrecer capacitación dentro de las empresas. Usted que es dueño, usted que es gerente, usted que es supervisor, ¿cuáles son las razones para ofrecerlas? Pero usted que es empleado, que es colaborador, que está en un mando medio o en un mando que no tiene
poder jerárquico para proponer o para dar esas capacitaciones, cómo y por qué debe solicitarlas. Así que por ahí vamos en el mar de la capacitación, vamos a ir navegando en este 12º programa del Otro Negocio. Sí, así que es, también romper un poquito los mitos, ¿verdad? Que la capacitación tiene que ser aburrida o que qué pereza que nos lleven a eso, porque, bueno, nosotros que llevamos varios años, ¿verdad? Involucrados en toda la parte empresarial y trabajando con empresas y trabajando para empresas, ha sido disruptivo también que los empleados o colaboradores empiecen a verlo como un valor agregado y no como algo que, qué pereza, nos van a llevar a hacer capacitación y yo necesito trabajar y me van a sacar del brete, por ejemplo, ¿verdad? Sí, yo sé que no todos dicen lo mismo, pero a veces pasa, ¿verdad? Y aquello de que si la pierdo, la pago. También ha pasado sí, también pasaba mucho antes. ¿Quién va a ir motivado a una capacitación? Amenazado. Sí, amenazado. No, jamás. Pero también pasaba mucho que el capacitador era una persona que sabía mucho de un tema, pero no tenía necesariamente las habilidades para capacitar. Pedagógicas. Que eso es algo que nosotros en Create hemos hecho. Por ejemplo, si usted se mete a los perfiles de LinkedIn de nosotros, va a ver que tenemos especialización en counseling, en training, en andragogía o en pedagogía, porque nosotros nos dedicamos, cuando hacemos capacitación, a tratar de hacer una capacitación interactiva, creativa, funcional y que además agregue valor, sí, claro, además de lo técnico, en otras áreas. En el podcast ustedes pueden ver que nos volvemos locos haciendo sketch y haciendo cosas allí disruptivas, dirán, pero bueno, para tratar de darle variedad, bueno, pero son elementos de la formación importantes también de incorporar en las capacitaciones que nosotros proveemos. Podemos desarrollar un tema que a usted le interese desarrollar. Exactamente. Y lo vamos a hacer de la mejor forma y de la forma más creativa, aplicando todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Vean lo creativos que fuimos hoy, que les trajimos Escuela para Todos. Una remembranza de Escuela para Todos, que eso era de alguna manera como se adquiría conocimiento en algún tiempo. Tal vez los más jóvenes antes, sí, ni siquiera se acuerden, o sea, no lo tienen mapeado, claro, pero no existía ese programa de radio donde, y existe un libro, el ICQ, y Escuela para Todos. La gente hacía preguntas y Escuela para Todos les contestaba. En un canal tico hay un periodista que hace lo mismo, cierto, sí. En un programa ahí X, sí. que no lo vamos a nombrar, ¿verdad? No vamos a meter el gol. Y entonces es una cosa parecida, pero quisimos hacer la remembranza, ya que vamos a hablar de capacitación, de conocimiento, de adquirir conocimientos, pues esa era una manera de que la gente adquiría conocimientos. Porque ese era el Google que teníamos para manera, la escuela. Íbamos a los recortes del librito del ICQ. O llamar a la radio, si había algún especialista, preguntarle al especialista. Y para terminar el anuncio, de las cosas más extrañas que usted puede imaginarse, preguntaban. Y en el libro hay datos como de cuándo va a parir una vaca, como de cuándo sembrar algo, para cuándo cosechar. Yo tengo que decir, temas, o si aquí es de día, al otro lado del mundo será de noche. Será de noche, sí. Yo tengo que decir que mi hábito de la lectura viene de ahí. Sí. Honestamente, viene de allí. Me encantaban las curiosidades. A mí las adivinanzas y lo que venía bueno, siempre venían ahí. Chistes y venían adivinanzas, sí, cierto. A mí me gustaban mucho las adivinanzas y era un juego. Y un cuento por libro. Ajá. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Escuela para Todos. Bueno, ¿qué les parece entonces si hablamos de las razones para capacitar y capacitarse? Ok, adelante. La primera razón es muy evidente: mejorar el desempeño individual y del equipo. La formación continua en capacitación dentro del puesto, relacionada o no, porque puede ser que la capacitación no esté relacionada con el puesto específico al que se le va a dar la inducción o el trabajo de aprendizaje, permite a los empleados mejorar y perfeccionar sus habilidades, tanto técnicas y, muy importante en estos días, habilidades blandas. Yo no sé ustedes, pero nos hemos encontrado profesionales
con niveles técnicos muy, muy altos, con maestrías, lo hemos hablado en el podcast, con una maestría específica que hemos detectado en nuestras consultorías, que es gente que de tiene una escuela en particular aquí. Exactamente. No aquí a nivel internacional. Ajá, tienen unas habilidades muy determinadas, pero en el tema de habilidades blandas, ay caramba. Sí, que ese es un punto súper interesante porque, como dice Esteban, no solamente es capacitar el puesto por la función que se desarrolla o el proceso, sino que también en general cómo la persona correlaciona y asume los retos, ¿verdad? A nivel personal. Sí. ¿Verdad? Cómo los asume, cómo los enfrenta, cómo los canaliza con sus pares, ¿verdad? Porque también esa parte es súper importante. Y en ambientes de alta competitividad, muchos, sobre todo gerentes y supervisores, tienen mucho temor de acercarse a recursos humanos o a las gerencias y decirles, miren, yo creo que necesito capacitación en esta área porque cierta situación o cierto equipo o cierto empleado me está revolcando en temas de habilidades blandas. No sé cómo gestionarlos, no sé cómo influirlos, no sé cómo liderarlos. Exacto. Pero es difícil de reconocer a veces. Es muy difícil. A veces pasa que hasta los mismos, digamos, hay un líder que tiene un equipo de trabajo y entonces el equipo de trabajo empieza a hacer fila en recursos humanos y el líder no se da cuenta. Claro. Y todo el mundo va a poner una quejita. Es que Don Ronald tal cosa. Es que Don Ronald esto otro. Por poner un ejemplo, ponerme ejemplo, digamos. Y ya después le llega el mensaje al líder y el líder ni siquiera sabía. Sí, exacto. ¿Verdad? Entonces le empiezan a decir, bueno, estamos viendo que necesitamos en usted trabajar esto y esto porque pasa esto y otro. Sí, ¿verdad? En reuniones. Tal vez las herramientas de clima organizacional, ¿verdad? Claro. Pueden salir algunas. En cultura también nos ha pasado en reuniones que hemos visto gerentes de muy alto perfil, muy testarudos, por ejemplo. ¿Verdad? Yo sé eso, yo tengo estas herramientas, no dan el brazo a torcer. No, y lo que hablábamos en el sketch, viene siendo lo mismo, porque así se ha hecho siempre. Sí, exactamente. Entonces, adquirir esas habilidades blandas, vamos a ver, hay gente que naturalmente no puede ser humilde y reconocer que comete errores. Correcto. O que no tiene algunas capacidades que otras personas sí. La capacitación viene a solventar eso. O sea, no es que usted no lo tiene. Y yo sí, aquí siempre en la oficina siempre decimos, pues no lo sabemos, lo aprendemos. Ajá, exactamente. Para descansar si está no lo el cielo. Sabes, se lo enseñamos. Sí, pero venga con nosotros. No. Para descansar está el cielo. Podemos dedicar tiempo para aprender nuevas habilidades, sean estas técnicas o habilidades blandas. Que eso es súper interesante. Hace poco vi a un millonario, a un especialista que estaba hablándole, él es hindú, y le estaba hablando a los hindús que emigraban a Estados Unidos de cómo ellos podían ser millonarios en Estados Unidos o cómo podían ser ellos millonarios. Entonces, una cosa que él decía era, no dé por sentado que usted lo sabe todo. Uh-huh. Si usted quiere hacer algo, busque a alguien que lo haya hecho bien y pregúntele. Claro. Si se lo da gratis, aprovéchelo. Si te cobra, páguele. Uh-huh. ¿Verdad? Decía él. ¿Por qué? Porque él ya pasó todo lo que usted está pensando pasar y te va a hacer caminar mucho menos toda esa milla que usted pretende llevar ahí. Entonces, más rápido esa milla. Entonces él decía, los millonarios o la gente que hace mucho dinero, y lo pongo en ese contexto, ¿por qué? Porque también a nivel de conocimiento, uno puede crecer y hacerse rico. Claro. ¿Verdad? Y a veces una actitud que está a la defensiva, como lo decía ahora Esteban, no es beneficiosa para poder asimilar, por ejemplo, que la empresa quiere invertir en capacitaciones y usted dice, no, qué pereza, no lo voy a tomar en serio o voy a ir por ir, ¿verdad? Claro. Hay que aprovechar todas esas oportunidades porque eso es lo que lo hacen a uno más adelante, encontrarse con alguna puerta o alguna ventana y usted dice, mira, yo sabía hacer eso y me metí. Sí, no basta con decir, yo no soy bueno en eso, yo no sirvo para eso, yo no nací con eso. No, ¿qué es eso? Apréndalo, capacítese. Mejórelo. Claro. Y si quiere hacer algo y no sabe cómo hacerlo, pregunte. Si se lo dan de gratis o tiene que pagar, hágalo. Así es. Y en esta parte, yo creo que es una parte muy importante, ya que estamos hablando de cómo hace la gente para reconocerse o cómo hace para aprender, que vayamos a comunicazos y aprendamos de la comunicación en este tema. A comunicazos. Comunicazos. Hoy en Comunicazos les traigo una
conversión de la comunicación en forma de capacitación. ¿Cómo? La comunicación en forma de capacitación. La conversión, dijiste. Sí, la conversión. Okay. Sí, porque mucha gente dice, una cosa es capacitación, otra cosa es comunicación. Sí, porque sonó muy técnico, yo también para asimilarlo, para entenderlo. Resulta que no, que la comunicación toma diferentes formas. Okay. Decía Lao Tse, ¿verdad? Fluye como el agua, si el río se tuerce, el agua se tuerce, si cae dentro de una vasija, conviértete en una vasija, como lo hace el agua. Como lo hace el agua, Entonces, toma la forma de la vasija. La comunicación toma la forma de la capacitación para algo muy importante dentro de las empresas, evitar la fuga de talentos, y además dentro de la empresa tiene un retorno de la inversión, un ROI, que según investigaciones de la Asociación para el Desarrollo de Talento, ATD por sus siglas en inglés, las empresas que invierten en capacitación tienen un retorno promedio de la inversión de aproximadamente, ahí viene qué número, 300%. Imagínese. 300%. Esto significa que por cada dólar invertido en formación, las empresas obtienen un retorno significativo. Así que yo les traigo un caso de una empresa específica. El caso es muy reciente, de éxito empresarial en retención de cerebros y en motivación atribuido a la comunicación bajo el sistema de capacitación. Y es sobre esta empresa que es gigante en las ventas de Internet. No vamos a decir el nombre, pero usted va a saber de quién se trata. En 2021, la empresa con nombre de Río Suramericano lanzó el programa Upskilling del 2025 con el objetivo de capacitar a 3,000 empleados en habilidades técnicas y digitales para el 2025. Qué interesante, porque 3,000 empleados más. Porque el programa está diseñado para preparar a los empleados para roles más avanzados y que esos 3,000 se conviertan en 300,000. Opa, entonces es un reto en comunicación muy grande. El resultado, pues el enfoque de capacitación ha ayudado a que esta empresa mejore la retención de talento y aumentar la satisfacción de los empleados. Según informes, la inversión en capacitación ha resultado en un aumento de la productividad, que ya en números vamos a ver cómo aumenta la productividad, y en eficiencia operativa. Además, el programa le permitió a esta empresa desarrollar una fuerza laboral mucho más versátil y adaptativa. ¿Qué quiere decir esto? Que los puede mover de puesto según lo requiere la empresa. Y eso es un problema para todas las organizaciones. ¿Cuántas organizaciones dicen, no, es que no podemos mover a este porque no sabe? No podemos cubrir este puesto con gente propia porque tenemos que traer a alguien porque, ¿verdad? Entonces ellos los han resuelto. Que ese siempre es un punto en las empresas que causa fricción al interno cuando se abre una plaza y se empieza a especular si la gente que está tiene la capacidad o está capacitado para asumir esa plaza que está libre, y empiezan a decir que no, que hay que traer a alguien de afuera. Claro, y en recursos humanos esto termina por reventar porque pasan por procesos y procesos y procesos, porque en principio ni siquiera pueden diseñar muy bien el puesto que van a ofertar. Esto es muy interesante, ¿verdad? Entonces, la retención del talento y ese reflejo que tiene en el ROI, ¿verdad? Es muy importante con el tema de la capacitación. Estudios, aquí en el Comunicasos, vamos a ver que hay estudios en donde dice que la capacitación puede tener un impacto súper positivo en la retención de talentos. Por ejemplo, LinkedIn Learning reporta que las empresas que invierten en capacitación y en desarrollo tienen un 34% menos de rotación de empleados en comparación con aquellas que no lo hacen. Ahora, ese 34% puede variar porque resulta que hay otro estudio de la asociación que ya mencioné de desarrollo de talento que dice que los programas de desarrollo continuo tienen un impacto de un 21% más en la probabilidad de retener al personal que ya existe dentro de la empresa. Entonces ya sabemos que superando ahí el 20%, la capacitación puede lograr retención de talento, evitar la fuga, el robo, el espionaje de cerebros, ¿verdad? Porque cuántas empresas sufren muchísimo porque llega alguien y les ofrece, o sea, que la gente se va solo por plata, ¿verdad? Y hay gente que sí valora, como lo estábamos diciendo al principio, esa comunicación convertida en capacitación que los amarra
a querer crecer con la empresa. Y si usted exacto. tiene la posibilidad y el de sentido hacerlo, de pertenencia y todas esas cosas. entonces, en un final, en este Comunicazos, estos datos lo que sugieren es que una inversión estratégica en capacitación puede significativamente evitar la rotación de empleados, que tiene un costo muy alto. Además, que contribuye a la estabilidad de la economía de la empresa y, por último, en la formación de nuevos empleados que pueden asumir sin que toda esa capacidad y todo ese entendimiento de los puestos se pierda cuando alguien simplemente renuncia o se va. Y hasta aquí, Comunicazos. Estás escuchando El Otro Negocio. Qué interesante, como dice mi amigo Ronald. Súper bueno el tema de Comunicazos. Escuchar el ROI que tiene la capacitación. Claro. Y me pone a pensar qué tan valiosa puede ser en términos de costo la curva de aprendizaje de un puesto clave. Para tener un ROI tan alto, la capacitación, la retención, el costo de esa curva de aprendizaje que seguramente, o sea, sabemos que cuesta, pero seguramente poca gente lo tiene mapeado de cuánto cuesta realmente, es bastante, porque el ROI de estas situaciones es muy alto. Yo había leído un estudio que demostraba que un colaborador cuando se integra a una empresa, en los primeros 3 meses lo que está haciendo apenas es conociendo primero el puesto y conociendo la cultura de la empresa. En los primeros 3 meses de trabajo. Claro. A los 6 meses ha entendido un poco cuál es la dinámica de su puesto y de la cultura en general. Imagínate. Y que empieza a aportar al puesto a partir del año y 2 meses. O sea que esa curva que vos estás mencionando, ¿verdad? Que obviamente hay que tratar de bajar lo más que se pueda. Claro. Naturalmente tiene ese proceso. La persona ¿cuánto? entra 3 meses, se acomoda, conoce a la gente, conoce el puesto, empieza a ver, a aprender. Después a los 6 meses, más o menos, hasta el año lo domina y hasta el año y 2 meses empieza, es la estadística, ¿verdad? Año y 2 meses empieza a aportar. Imagínate, al año y 2 meses usted empieza a aportar valor. Un valor agregado. Un valor agregado. O sea, por eso te digo, ese costo que tal vez de esa curva de aprendizaje nadie lo tiene mapeado. Imagine que es grande. Y eso imaginando que la empresa está en las mejores condiciones a la hora de contratar a un colaborador. Que hubo una inducción adecuada. A eso voy. Nosotros insistimos muchísimo en el tema de una inducción muy bien desarrollada. Ajá, claro. Lo que nos lleva al segundo punto. ¿Cómo tiene que ser esa capacitación? Esa capacitación tiene que ser técnica. Tiene que ser solamente relacionada con el puesto. La inducción tiene que ser solo sobre la cultura empresarial. Depende. Eso hay que hablar de establecer entonces primero antes verdaderamente las necesidades. Exactamente. No puede ser. ¿Recuerdan cuando se pusieron de moda? Muy de moda. Todavía están de moda y son muy útiles. Y verdad, y lo sabemos, que es una técnica probada. No. Sí, el Disman también, ¿no? Pero los talleres de cuerdas bajas. Choque generacional, muchos no entendieron. Los talleres de cuerdas bajas, ¿se acuerdan? Que todas las empresas cuerdas bajas y cuerdas altas. Exactamente. Sí. Bueno, las empresas invertían en este tipo de capacitación, pero no invertían en el otro tipo de capacitación. ¿A qué me refiero con esto? Que las empresas deben escoger muy bien 2 tipos de capacitación y llevarlas en paralelo, dependiendo del equipo de trabajo y dependiendo del puesto, de los puestos de ese equipo de trabajo. No sirve de nada darle a una masa muy abultada de colaboradores un taller de cuerdas blancas y que no sepan usar Excel. Exactamente. Por ejemplo. Sí, que el Excel, el manejo de base de datos en general. Exactamente. Excel es como lo más básico en esta línea porque ahora hay un montón de herramientas, ¿verdad? Y de sistemas o lenguajes que se pueden utilizar. Pero es súper importante que la gente se sienta reconocida y capacitada. Claro. Sí. Entonces vamos al segundo punto, que es la actualización de los cambios tecnológicos. La adaptabilidad en la capacitación es muy importante tenerla al día. Muchas empresas siempre están en la vanguardia de lo que se está capacitando, de lo que les están dando como insumo de conocimiento a sus colaboradores. Entonces, tratar de tener una persona dentro de la empresa que esté
como decimos aquí, ojo al Cristo, que esté aquí viendo cuáles son las tendencias en el mercado en el que se desarrolla esa empresa y en los otros mercados que puedan traer información a nivel de benchmarking, ¿verdad? O alguna otra metodología que pueda aportarle a nuestra empresa en términos de capacitación y que no sea solamente capacitación en un ángulo o dirigido solamente hacia un tema. Que eso es muy particular. Yo voy a contar experiencia que en una empresa una vez vi a una persona que era de calidad que tenía que llevar a cabo el proceso de implementación del ISO para la empresa. A él lo contrataron específicamente para esto, pero tuvo la resistencia no de la empresa en general, sino de una sola persona. Adivinen cuál persona. El gerente general. Porque o sea, el gerente general le decía que él estaba siempre muy ocupado para ver los procesos, para ver los procedimientos, no podía sentarse a revisar, a hacer las valoraciones, y empezaron a chocar hasta tal punto que la persona se sintió frustrada y renunció. Sí, al año y medio. Eso es y muy se importante. perdió el proceso, sí, en un lapso ahí, ¿verdad? Es posible, digo el año y medio por los datos que estabas dando ahora, que posiblemente hasta el año y medio. Sí, iba a aportar valor. Él estuvo intentándolo porque la certificación normalmente no dura más de un año y resto. Sí, ya llevaban más de 2 años y era constantemente. Entonces, ¿qué pasó? Que las demás personas empezaron a ver que la cabeza decía que no, entonces ya los demás decían no y le iban a decir a la cabeza. Entonces, el de calidad empezó a tener un montón de problemas con todo el mundo porque todo el mundo decía que estaba ocupado. Qué interesante. Eso es crucial. Qué interesante, Ronald, porque justamente la tercera razón para buscar capacitación, ya sea darla o buscar tenerla, es la satisfacción laboral. Los empleados valoran muchísimo las oportunidades de desarrollo profesional. Eso quiere decir que valoran muchísimo certificaciones. Claro, el mundo se ha venido especializando, complicando, podemos decir de alguna manera, el tipo de certificaciones que pueden tener. Pero si la empresa tiene programas de capacitación sólidos que de verdad le agregan valor, diciendo que la capacitación no solo les brinda la posibilidad de avanzar en sus carreras dentro de la empresa, sino también que demuestra que invierte en el crecimiento y en la satisfacción personal, eso hace que los empleados se sientan realmente identificados. Claro. Identificados con la empresa. Un programa de inducción, como lo hablábamos ahora, bien hecho, eso crea un sentido. Primero, te da la idea de qué hace la empresa, ¿verdad? Y cómo lo hace. Y después te da, y también eso lo puedes transmitir después a otras personas. La comunicación, la publicidad de boca a boca, ¿verdad? Claro. Que eso también, bueno, y eso tampoco se mide ese impacto, ¿verdad? En una inducción. Y luego, por último, una de las aristas es precisamente sentido de pertenencia. Ah, qué chiva lo que hacen aquí. Yo soy parte de esto. Qué rico entrar a un puesto sabiendo bien. Sí, viendo la otra dinámica, no sé si a ustedes les ha pasado, encontrarse a alguien en la calle y que le diga, mira, ¿dónde estás trabajando? Ah, yo estoy trabajando en tal lado. Ah, qué bonito. ¿Y ahí qué? ¿Cómo te va? Ah, me va súper bien. Ahí nos capacitan, ahí esto y lo otro. Y usted dice, qué raro, a mí no. Sí. O sea, mi empresa no. Y entonces usted empieza a ver qué hace la empresa. Entonces te dicen, ¿y vos? No, es que viera que mi empresa no invierte en esas cosas. Ay, con cuánto lo siento, ¿verdad? Qué pena. O esto que yo te estaba diciendo, o sea, pero saber eso, qué hace tu empresa. Claro, y eso sobre el trabajador crea una percepción negativa de su propio trabajo. Sí, claro. Y también lo va a impulsar a buscar otros rumbos. Sea como sea, se compara. Que era la parte de retención del talento que decía ahora Esteban. Sí, ahora ya la gente satisfecha, ¿en qué se convierte? La gente que está satisfecha con la empresa y con su puesto y que lo domina, ¿en qué se convierte? Sí, como speakers, digamos. Líderes. Claro, sí. Y esa es justamente la cuarta razón para buscar la capacitación. Desarrollar líderes internos. Y es porque también en medio de cultivar a los líderes internos hay que proporcionar programas de liderazgo. Lo que hablábamos ahora, los programas técnicos de capacitación a la par de programas de habilidades blandas. Sí, que ahora, bueno, es una palabra que a un amigo mío, no voy a quemarlo, no le gusta mucho, pero el mentoring, el coaching. ¿El liderazgo nace o se hace? El liderazgo yo creo que de las dos. Si usted ahí donde nos está escuchando quiere opinar y mandarnos un mensaje. Qué buena pregunta. Yo creo que de las dos. ¿Nace o se hace el liderazgo? Yo soy de los que dicen que de las dos. Yo he visto gente que es líder nato,
y va para adelante. Y he visto gente que no Por ponerlo es... en términos futbolísticos, hay un Messi que viene naturalmente con todas las habilidades, digamos. Sí, Ajá. sí. Y un Ronaldo que se cultiva. Sí, Que sí, sí. entrena y se prepara y se forma y entrena y se prepara y se forma, entrena y así. Ujú. Sí, cuéntenos, Sí, sí. escríbanos. ¿Usted qué piensa? ¿Usted cree que los líderes nacen o se hacen dentro de las empresas? Así es, así es. Por supuesto que si ha escuchado todos los podcasts que hemos hecho, ya va a tener una idea muy clara sobre cómo cosechar liderazgo. Así es, así es. Y eso trae muchísimos datos. Hablando de datos, Hablando de datos, vamos a ver cómo se cosecha eso en números. vamos en números. En números. Bueno, el día de hoy, amigos, yo les traigo varios datos muy interesantes. Un estudio de la Corporate Executive Board encontró que las empresas que implementan programas de capacitación efectivos pueden ver una mejora del 14% en el desempeño laboral de los empleados. Vamos a ver, ya no solo es retención, Ujú. sino que es mejora del desempeño y además más utilidades. Ajá, en un 14% mejora el desempeño en general. En temas de reducción de la rotación del personal, la capacitación puede reducir la rotación de personal con estudios indicando que los empleados que reciben formación y desarrollo tienen un 34% menos de probabilidad de abandonar la empresa, según un informe de LinkedIn Learning, que ahora era la parte que hablabas ahora, ¿verdad? De todo eso que se veía Pero por vea ahí. el gran valor de esto. O sea, es un tema relativamente grande que no se toca mucho, pero vea cuánto valor aporta a las empresas. Yo siempre me pregunto en este caso, y lo vemos en algunas transnacionales, ¿cómo es que empresas tan grandes, transnacionales, se pierden de la posibilidad de darles capacitación en el extranjero a sus empleados, sabiendo que cuando regresan realmente motivados, regresan con ganas de hacerlo bien para volver el año que viene? ¿Verdad? Esas ganas son de ir a pasear otra vez. cosas que no se entienden, ¿no? Pero sí, vamos sí, a ver, sí. está el componente de la capacitación en el extranjero. Las vacaciones siempre son un tema. Pero también está el paseo. Sí. También claro, está claro. el estatus. Sí, También está la comunicación paralela que se da a través de esto. Qué chida ese madre que bretea ahí. Exactamente. Los Lo que mandan a tal lado. se van a pasear, sacan fotos, están con los logos de la compañía Ajá, en una claro. capacitación en el extranjero. Eso es un incentivo buenísimo. Sí, y sí, hay empresas que definitivo. teniendo la posibilidad, teniendo los recursos y teniendo la estructura, No lo simplemente hacen. no lo hacen. Ujú, Claro. Correcto. Además, la Harvard Business Review ha reportado que las organizaciones que ofrecen capacitación continua pueden experimentar un aumento de hasta el 23% en la productividad de los empleados. Es que yo insisto. Ese es el tema tuyo, aumento de productividad. No, ¿eh? y no solo eso, que insisto en que es un tema que tal vez la gente o las empresas grandes, pequeñas, medianas, no lo valoran, pero vean los números que estás dando de cuánto valor aporta esto en términos, porque al final, pues lo que buscamos en el mercado es rentabilidad, entonces, ¿cuánto aporta esto a la rentabilidad de las empresas? Y ya como último número, en temas de satisfacción del empleado, la capacitación bien ejecutada mejora la satisfacción y compromiso de los empleados. Un estudio de Gallup mostró que el 70% de los empleados que recibieron formación adecuada se sienten más comprometidos con su trabajo y su empresa. Claro. Definitivamente. por Un supuesto. 70%. Y yo, aportando a eso, lo que hablábamos ahorita, cuando uno se topa amigos, se topa conocidos, y empieza a intercambiar esta dinámica, ¿dónde estás trabajando? Y eso a la gente se le ve. Usted ve claro. cuando alguien está bien y usted lo puede palpar, y cuando alguien está contento en un trabajo y se ve, llevo 10 años, llevo 15 años, llevo 8 años y estoy bien, me siento Sí, bien, sí, me siento sí, realizado, estoy manejando gente, he estado viajando, me capacitan, he conocido esto, he conocido lo otro, ¿verdad? La gente se le ve. Sí, el año pasado nosotros tuvimos una experiencia aquí en Create, una experiencia muy interesante. Fuimos con un cliente, fuimos a una de las exposiciones más grandes del mundo en un ramo muy específico. Nos dimos cuenta, allí habían miles de personas y habían miles de personas de verdad involucradas con su negocio.
Podían ser los dueños o podían no ser los dueños. Nosotros que íbamos como consultores estábamos pero metidísimos, enroladísimos con los temas de las diferentes capacitaciones y los mismos están. Así que no pase por alto estos números que nos dan en números y métase en el tema de la capacitación. Exacto. Y esto fue En Números. Estás escuchando El Otro Negocio. Bueno, insisto, qué importante este tema en relación con los costos, cómo impacta y cómo agrega valor. Claro, siempre la capacitación es una inversión. La gente a veces piensa que es solo tener las últimas máquinas que produzcan más rápido y que produzcan mejor y verdad, todo eso medido así, y, digamos, en los procesos. Pero saliéndonos de ahí, hay otras áreas, como lo vemos en la capacitación, que aportan también valor y pueden subir la rentabilidad y la productividad de una empresa. Yo les pregunto, compañeros y amigos que nos escuchan. Compañeros y amigos, dígame, como un político, pregúnteme. Sí. Yo les pregunto. Yo les prometo a todos que... ¿Puede una empresa equivocarse en capacitar a sus empleados? ¿Equivocarse en qué sentido, digamos? ¿En qué? Equivocarse, es decir, que el gerente diga, me equivoqué dando esa capacitación. Como todo, pienso que sí. Podría ser. Dependiendo habría que ver el caso, ¿verdad? Porque equivocarse en una capacitación, el contexto, exactamente. Sí, es muy interesante. Por ejemplo, pero sí podría suceder. Por ejemplo, en derecho laboral se ve muchísimo. Se ve muchísimo que los esfuerzos de una empresa podrían malinterpretarse, sobre todo en el área de la capacitación. ¿En serio? Oye, qué interesante. Sí. Ajá. Porque primero... ¿Qué dicen los abogados? Primero, sí. Hay que tener... ¿Qué dicen los abogados? Porque yo trabajo... Yo les ayudo ahí en Create. Hay que tener cuidado de que no se constituya como un beneficio absoluto dentro del empleo. ¿verdad? Que no se vea como salario. Algo así. No se vea como salario. En resumidas cuentas, o como que lo tenga que pedir, no sé, o como que necesariamente lo tenga que dar. Como un derecho, sí, exactamente. Un derecho adquirido, sí. Ahora, también, mucha gente, por ejemplo... Pero ¿cómo podría verse como un derecho adquirido si es un intangible, digamos? Mucha gente, por ejemplo, podría querer incluir el costo de esas capacitaciones como salario en especie. Sería como pensar que la fiesta de fin de año es un derecho adquirido. Exactamente. También parece, pero digamos. Sí, pero aunque ustedes no lo crean. Porque no crean, muchas empresas... De las de Create yo nunca me he quejado. Y invierten muchísimo en la fiesta de fin de año porque saben que es un incentivo para todo el personal grandísimo. Sí. Entonces, no es una capacitación per se. Pero si es un evento donde tiran todo el cañón y todo el fuego, ¿verdad? Para que la gente... O tal vez en el sentido de... Disfrute, viva y ¿verdad? Lo y que comparta. dice Esteban de la parte legal, tal vez el asunto sería como también que se convierta en una demanda. O sea, si usted quiere... Ese es el segundo... Si usted quiere que yo haga eso, tiene que capacitar. Este es el segundo aspecto que les traigo. Resultó que una empresa llevó a un grupo de abogados a capacitar a sus jornaleros en una empresa agrícola muy grande. Ajá. Llevaron a este grupo o a estos expertos en leyes, ellos les dieron una capacitación, revelaron información de malas prácticas que estaba teniendo la empresa con sus colaboradores. Ajá. Y eso devino en una cantidad innumerable de demandas. Una demanda colectiva. Ojalá hubiera sido una demanda colectiva. Ojalá, no es lo peor, muchísimas, no es lo peor, muchísimas demandas individuales. Ok. Y cabe aquello de que, digamos, yo hago algo, puede ser que meta la pata, y puedo argumentar, yo metí la pata porque a mí nadie me capacitó. Es que... No. Yo me equivoqué porque nadie me dio capacitación. Depende de su perfil. Puesto. Sí, depende del perfil de puesto. Depende del diría, no, pero bueno, o sea, por eso, bueno, depende del perfil, pero sí se puede dar. La empresa, el patrono que tiene el deber de dirección de la empresa, tiene que asegurarse de que la persona a la que le entrega una tarea tenga la capacidad de poder desarrollar la capacidad y las habilidades. Ahora, dentro de la... No es una cosa. La capacidad las habilidades están dentro de la capacidad. Por eso, pero me estás hablando de algo que yo tengo que tener la capacidad y las habilidades. Sí, pero si... Vos decís que si te piden algo fuera de tu perfil
que vos sentís que no tenés la capacidad, usted dice, no, Fuera, eso no me lo explicaron. fuera o dentro, no sé. La cuestión es, digamos, No, que yo Gamboa, pueda decir... Gamboa, te lo pongo así. Una empresa... No me grite. Una empresa desarrolla una maquinaria específica para un proceso de producción. Ajá. Muy específica y muy especializada. Ajá. La empresa la desarrolló. Sí. Se la da a un operario cualquiera. Ajá. Y no lo capacita. Ok. A eso voy. Ese es el tema. Ok. No lo Es capacita. obligación del patrono Ok. capacitar a ese operario Por eso, entonces- en ese nuevo proceso. Entonces Bueno, yo sí ahora podría que- decir, ahora que decís eso, en ¿no? el ejemplo que yo di, Ajá. Sí. yo sí podría decir Creo que que sí. te llevaron a incompetencia. ajá, sí, que Sí, claro. no lo supe hacer porque nadie me capacitó. Porque Yo, te yo sí he podrían visto, y en la parte técnica, lo he visto mucho. Por ejemplo, que representamos una marca, ¿verdad? Somos representación de una marca en el país, pero la casa comercial o la fábrica se encuentra en Alemania o se encuentra en Holanda o en Países Bajos o en otro lado, no sé, Ujú, ujú. por poner ejemplos. Entonces, solamente los técnicos certificados pueden reparar, por ejemplo. Exacto. ¿Verdad? Pero resulta que no hay tiempo para mandarte hasta Alemania o hasta Países Bajos O no hay disposición para hacerlo. o no hay dinero en ese momento, no hay disposición, lo que sea, ¿verdad? Whatever, lo que sea, salga ahí. Y entonces te dicen, bueno, usted ya entró a trabajar. Ese es el equipo. Póngase a la par de Esteban Gamboa, que él sí fue a recibir la capacitación y aprenda de él. Aprende. Que me imagino que por ahí debe andar, ¿verdad? Eso es parecido. Claro. Trayendo un caso, ¿verdad? Usted dice, bueno, yo no estoy capacitado. Me ponen a la par de Esteban Gamboa, que sí está. Ujú. Pero él no me está explicando. Yo estoy siendo acompañado por él a hacer Aprendiendo el ahí, trabajo. viendo. Aprendiendo, pero yo no tengo un título que me certifique. Ah, bueno, ¿verdad? eso también. Correcto. ¿Verdad? Esa es otra Entonces, parte también. porque la casa matriz dice que solamente los certificados pueden atender sus equipos. Entonces ahí hay un... Esto nos lleva, ¿Verdad? por eso toco el tema, porque nos lleva al quinto eslabón de las razones de por qué buscar la capacitación. Ujú. Y es el análisis de las necesidades y el establecimiento de los objetivos tras esas necesidades. Ajá. Las habilidades y los conocimientos que los empleados necesitan para mejorar su desempeño o para trabajar ya, con este caso que estamos hablando, ya para poder trabajar, encender la máquina, no matar a nadie, ¿verdad? Sí, lo que hablamos ahorita, imagínate, sí. con un proceso médico, por ejemplo. Ajá. Tiene que adaptarse a los cambios y cumplir a los objetivos estratégicos de la empresa. Objetivos estratégicos que tiene el deber el patrono de tener muy claros. ¿A qué voy con esto? Antes de capacitar a los empleados, capacite a las jefaturas. Es súper importante que ellos tengan claro cuáles son los objetivos de las capacitaciones que van a dar. Ujú. ¿Por qué? Porque puede pasar esto. Puede pasar que no tenemos a la vista que estamos incurriendo en algunos errores, conflictos e incluso delitos dentro de los procesos que estamos haciendo. Comenzamos a capacitar a nuestros subalternos y ellos los detectan primero que nosotros. Ujú. Y entonces empiezan las contingencias legales. Entonces, este tema... Y empieza la fricción también, porque usted Correcto. dice, Sí, él claro. es el jefe y no sabe. Exacto. Ese comentario, no sé si ustedes lo han escuchado. Él es el jefe y no sabe. Y yo que no soy el jefe sé. Sí, sí, el que no definir- sabe, Me doy cuenta. el que sabe, sabe y el que no es jefe. Ese es otro que se escucha también. Sí, claro. Entonces definir esas metas claras y específicas que el programa de capacitación debe lograr tiene que estar alineado con las necesidades identificadas, pero también con las habilidades de quienes las supervisan. Ujú. Vieron que dimos un vueltón, pero le llegamos. Pero le llegamos. Sí, claro, claro. Sí, sí. Para Y que con usted todo- vea que aquí le buscamos la comba al palo. Y con toda esta parte, que ahora que estamos hablando de procesos y cómo alinear las capacitaciones, porque no vamos a reingeniosos. Vamos a reingeniosos. Vamos a reingeniosos. Reingeniosos. En Reingeniosos quiero compartirles un caso de un distribuidor de automóviles. Tal vez el primero nombre no les va a sonar. Se llama Daimler AG, la compañía automotriz alemana Ujú. que desarrolló un programa de capacitación interna llamado Leadership 2020. Ok. Daimler es ahora lo que se conoce como Mercedes-Benz Group AG.
Ah, qué bonito. ¿Ok? Entonces, no es cualquier dealer ahí de carros, ¿verdad? O sea, no es cualquier chinillo ahí. Dice que qué bonito porque él es fans. Él es Sí. fan de la Mercedes. Sí. Ya, Claro, sí, hombre. le Bueno, encantan los Escucha, mechas. entonces, se enfrentó a un reto de adaptar su cultura empresarial para enfrentar desafíos del futuro automotriz. O sea, pensando estaban pensando en el futuro. Este programa se diseñó para capacitar a sus líderes, lo que hablabas ahora, en habilidades clave como la agilidad, la colaboración y el liderazgo digital. Lo interesante de este proyecto fue un enfoque de personalización del aprendizaje, donde cada líder tenía un pasaporte que seguía su progreso y se ajustaba según sus necesidades específicas. Vea por dónde va la capacitación y, Claro. este enfoque específico. Porque ¿verdad? tiene que irse implementando para que se desarrolle de una manera efectiva. Claro, ¿no? y estamos hablando de líderes Claro. individuales, personas diferentes todas, entonces ahí se tiene que también especificar el tipo de capacitación. Entonces, algunos tips claves para gestionar un proyecto de este tipo. Identificación de necesidades. Realizar un análisis profundo de las competencias necesarias para el futuro de la empresa, involucrando a todas las partes interesadas. Personalización. Desarrollar planes de capacitación que se adapten a las necesidades individuales de los empleados, en este caso de los líderes, permitiendo un aprendizaje más efectivo. Es decir, me imagino que identificaron también de alguna manera esas falencias que tenías como líder, ¿verdad? Claro. Y esa personalización seguramente iba enfocada a darte esa habilidad y potenciar las otras que ya tenías. Cultura de apoyo. Fomentar un entorno donde la capacitación es vista como un valor, no solo como una obligación, a lo que hablamos. El monitoreo y la evaluación continua. Esto en los temas de implementación y mejora, esto es fijo. Implementar un sistema de seguimiento que permita ajustar el programa según se vayan observando resultados y retroalimentaciones. Esto, claro, pensando que en determinado momento pueden ascender otros líderes o haber un cambio en las líneas de jerarquía y unos líderes pasar más arriba, otros a otras secciones de la empresa y otros poder ascender ahí. Entonces, el programa de capacitación debe servir para ese líder que estaba ahí, ese líder que potenciaste y el líder que puede venir en algún momento. Y con esto logró adaptar la capacitación, sino también que transformar su cultura organizacional para ser más dinámica y preparada para el futuro. Un gran ejemplo de cómo un programa bien diseñado puede tener un impacto significativo en los empleados, en la cultura organizacional de una empresa y seguramente en su ROI y en todas sus operaciones con más eficiencia, más productividad y teniendo a las personas motivadas, que es parte fundamental de esto. Muy bien. Sí, señor, y eso fue Reingeniosos. Estás escuchando El Otro Negocio. Estamos hablando de capacitación Ujú. y al principio se acuerdan que les pregunté que si había formas de que de ver un aspecto negativo de la capacitación. Si hay aspectos negativos. Sí, les pongo uno muy interesante. Ajá, ¿cuál? La sobrecapacitación. La sobrecapacitación. Sí, podría bueno, ser. eso sí. Resulta que una empresa empieza a capacitar a muy alto nivel a sus gerentes y estos se comienzan a ir. Se comienzan a ir a empresas en donde sí pueden aplicar esos conocimientos. Ujú. Entonces nos lleva al último caso, que es la implementación de evaluaciones y ajustes de mejora continua y de control de la capacitación. Que era lo que hablábamos Que- al que- final de la sección de Voy a Reingeniosos. levantar un poco la mano también. Hay áreas, la parte tecnológica ahora es muy fuerte y se han visto casos también, por ejemplo, en la parte de IT. No es cualquiera que hace una app. Hay gente que es muy virtuosa para hacer esas cosas y hay gente que cobra mucho dinero por hacerlo. Así es. A veces pasa también en ese medio que lo he visto. Por ejemplo, una empresa invierte en capacitar a sus colaboradores, pero los hace firmar un contrato de permanencia, Sí. Ujú, ¿verdad? ujú. Si será legal o no, ahorita vamos a verlo con don Esteban Cairo, que es el abogado. Lo es, un Lo contrato, es, lo son es. contratos de ¿Verdad? Compited, por ejemplo. ¿Por Sí, qué? Y conforme va a transcurriendo el tiempo, dependiendo de lo que vayas Ajá. o sea, Desarrollando. desarrollando y el tiempo que dice ese contrato,
Si vos vas por la mitad y te querés ir, tenés que pagar. Porque les voy a contar una anécdota. Este caso es real. En una empresa mandaron a capacitarse a una persona de Haití, al extranjero, en la utilización de un software y aprender ahí una dinámica muy especializada. Él fue, se entrenó y cuando se estaba bajando del avión y regresó, estaba la competencia esperándolo con una propuesta económica para pagarle la indemnización que tenía de la empresa donde estaba trabajando y ofrecerle el triple del salario que estaba recibiendo para que se fuera con ellos. Claro, Porque era la única persona que estaba capacitada en eso y ellos se dieron cuenta que la empresa que era la competencia lo había enviado a capacitarse. Él venía para acá y ellos dijeron, yo no voy a ir a buscar, no tengo chance, voy a ir. Se pararon no es mentira. Una ventaja competitiva. No es mentira. En el aeropuerto lo esperaron, se bajó y afuera estaban diciéndole, vea, usted no se preocupe, lo que tenga que pagar legalmente se lo vamos a pagar, le vamos a triplicar el salario, se viene con nosotros. Yo diría, como decía este canal de la dinamita, pasa en Haití, pasa en el fútbol, pasa en la vida. Pasa en la vida, pasa en... No vamos a hablar de fútbol aquí, del señor Alfaro, que dejó a nuestro país. Porque no hemos dicho, pero para el que esté escuchándolo por primera vez tal vez, este podcast llega a ustedes gracias a Create. Y desde el epicentro de los negocios en San José, Costa Rica. Así es. Y les mandamos a nuestro DT de Costa Rica, ex-DT, a Paraguay. Suerte, Paraguay. Paraguay o Brasil, porque no se sabe si es Paraguay o Brasil. Okay. Los paraguayos han hecho como más bulla. Saludos a todos los paraguayos. Bueno, qué dicha hermanos paraguayos, un abrazo. Bueno, si se va para Brasil, ahí sí tengo mi corazón ahí como dividido. Qué dicha que la federación... No sabemos, pero ojalá no haya invertido en capacitación. Que ese fue un tema que hoy, digamos, el presidente, yo vi la entrevista, vi la conferencia de prensa que salió a dar el presidente de la federación, porque ellos han venido como diciendo que no está pasando. Todo el mundo dice que pasa y ellos dicen que no pasa. ¿Verdad? Que ese es un tema. Y hoy salió hablando, Osael Maroto del asunto. Un saludo. Y le preguntaron eso, le dijeron, ¿y todo lo que se ha invertido? ¿Ahora qué va a pasar con el proceso? ¿Verdad? No, ¿y sabe qué dijeron? Que es exactamente este mismo caso. ¿Sabe qué dijo este señor en algún momento? Maroto, sí. Nos fue tan bien en la Copa América, que eso es mentira, porque no fue, digamos, medianamente regular, que hasta nuestro técnico quieren. Sí, bueno, perdón, pero la analogía que estamos haciendo es esa. Muchas veces en la empresa... volviendo al tema. No, y se hace inversión, no, porque es un negocio. El fútbol es un negocio. Claro. Fútbol, ojalá traigamos aquí un día a alguien para hablar del negocio del fútbol. O lo lleven a la federación si quieren. No, pero esas inversiones y capacitaciones que hemos venido hablando, ¿verdad? Cómo implementarlas, cómo hacerlas, qué pasa en estos casos, ¿verdad? Que es lo que estábamos hablando ahora, ¿verdad? Cuando se hace una inversión grande y tal vez ese recurso se va. Claro. ¿Verdad? Sí. Por eso unas capacitaciones, en el tema de las capacitaciones, las empresas tienen que estar bien armadas para que las capacitaciones jurídicamente valgan. Porque no es cualquier capacitación. Es correcto. Lo hemos conversado aquí, ya vamos a dedicar un programa para esto, pero no es cualquier capacitación que vale. De asistencia y de aprovechamiento. Sí, no, pero también jurídicamente vamos a ver, no es cualquier capacitación la que vale. No es que traje a Pedrito de los Palotes y me dio una capacitación y esa capacitación vale para, por ejemplo, sumar puntaje en una licitación pública. No. La capacitación que vale tiene una metodología y una metodología comprobada y comprobable. Entonces, las empresas tienen que estar bien blindadas en la estrategia de capacitación que van a dar. Los empleados o los colaboradores que van a recibirla tienen que tener muy claro sobre qué se van a capacitar y cuáles son los pormenores que van a devenir o que derivan de esa capacitación. ¿Cuánto tiempo tengo que quedarme en la empresa? ¿Cuáles resultados debo dar? ¿Cómo se van a medir esos resultados? ¿Y a qué tengo derecho? ¿O cuáles son mis deberes? Entonces la capacitación no queda ahí como, tuve la idea de capacitar a mi gente en tal cosa. ¿Verdad? Quiero capacitarlos en algo. Tiene que ser algo medido y que además tenga sustento jurídico dentro de la organización, porque también estas capacitaciones podrían sumar a certificaciones como las certificaciones ISO que hablamos al principio. O Cisco, digamos, ahora en la parte de qué importante esta arista legal que poca gente tal vez tenga a la mano. Claro.
en un podcast o en una consultoría, esa visión legal que le puede dar Create, porque estos son temas, digamos, que yo escucho o he escuchado poco cuando se habla de una capacitación. La gente piensa que nada más de darla, las necesidades, qué sé yo, lo que hemos hablado, A veces pero no pasa esa validez jurídica. Pasa una licita para que firmen a veces bueno, no. sí. Y la asistencia. No, y desde el esa punto parte. legal, algo bien interesante. Ajá. De repente dan un certificado. Ajá. Un certificado, oiga usted, un certificado. Están certificándose. Y lo certifican en algo específicamente y va alguien y pone la firma. Y dice que es experto en neuromarketing y no sé qué cosas, No, ¿verdad? ni siquiera es una constancia, es un Y- certificado. Sí, es un certificado. No es que de hizo constar que llegó, no, yo ¿verdad? certifico. Lo certifica Exactamente, usted, vean ese es el impacto, sí. Qué complicado. Ya vamos a hablar más a profundidad de ese complicadísimo. tema. Pero amigos, el tema de la capacitación, como todos los temas que hemos tratado durante lo largo de esta temporada, ha sido riquísimo, súper interesante y todos dan para muchísimo Que más. queda mucho por abarcar también. Hemos aprendido, sí. Hemos Si a usted le aprendido. gustó este programa, le invitamos a que le dé like, a que lo comparta A con que lo los comparta, interesados. que le dé un corazoncito, que le dé like, que le dé, ¿qué más? Las reacciones. Follow. Follow, sí. ¿Qué otra cosa por ahí? No, un montón, todos. Firmamos póster y esas Que cosas. nos recomiende, Ah, que no. lo recomiende. Que lo recomiende, sí. Agradecerles a las personas cercanas de nosotros que nos han dicho, Sí. ¿verdad? A las- Felicitaciones por el podcast, están trabajando, está sonando bonito, suena muy chiva. Sí, A todos esos que nos ayudan también a impulsar esto, ¿verdad? Porque es Sí, una sí. labor titánica, ¿verdad? Es Y un trabajo duro. ¿verdad? y a nuestros clientes que son la gran fuente de inspiración, y ellos nos de hecho. proponen muchísimos temas todo el tiempo. De hecho. Les agradecemos muchísimo y les mandamos un abrazo. Muchísimas gracias. Y estamos para servirles entonces. Muchísimas gracias. Ahí nos y pueden encontrar. Esto fue El Otro Negocio. Finanzas, ingeniería, comunicación, legislación y estrategia. El otro negocio.